Hola, hola, buenas tardes. Quisiera preguntarles si pueden escucharme, por favor. ¿Me pueden confirmar? Ok, Madeline. Si pudieran también decir algo para ver si yo puedo escuchar por mi parte, por favor. Hola. ¿Alguien puede usar el micrófono para decir algo? Sí, Lick, sí se escucha. Muy bien, yo también escuché a usted. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy y como siempre, bueno, déjenme ver si puedo compartir esa pantalla. Vaya, confío de que están viendo la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Esta pantalla, vamos a ver, voy a ir a la página de inicio. Estoy mostrando en pantalla la plataforma virtual que tenemos en la universidad y estamos en la semana 15. Bueno, pero antes y como siempre, me gustaría preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta relacionada con los contenidos que se han publicado o relacionada con el tema que nos ocupa en general, que es en este caso el proceso especial de inquilinato. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular en este momento. Yo sí tengo una, pero quizás no vaya tan encaminada a solo este proceso, sino que a todo, que leyendo ahí Ajá. las condenas que le hacían, pensé, ¿verdad? Que les condene ¿cómo que dice? A, a los gastos incurridos a la parte que ganó el caso en los honorarios del abogado, ¿verdad? Sí. Y cómo se hace ejecutable eso, o sea, el juez solo lo genera en abstracto, dije yo, pero ¿cómo se garantiza el pago de esas cosas aparte Sí, de los gastos por el inquilinato, por ejemplo, o los que dejó de recibir, del daño emergente y del lucro cesante, ¿verdad? sí, Pero en el caso ese de los honorarios, ¿cómo se determina o cómo se hace para que se les pague? sí. Vaya, fíjese que en realidad los jueces están efectivamente facultados para imponer como parte de las costas procesales los honorarios que han percibido los abogados, especialmente, obviamente, el abogado de la parte vencedora, digámoslo así, o gananciosa, la que ganó y a cuyo favor se ordenó el pago de las costas procesales. El problema, y creo que lo había comentado antes, el problema que nos encontramos es que esa condena en relación exactamente con los honorarios profesionales cobrados, digámoslo así, por el abogado que representó a la parte, deben fijarse en base al arancel judicial. Hay un documento o un instrumento legal que así se llama, arancel judicial. Entonces, para ahondar un poco en la respuesta a esta pregunta, sería muy útil descargar el arancel judicial y revisarlo, ¿verdad? Porque ahí hay como tarifas o tablas en donde se indica cuánto es lo más que ese arancel autoriza para cobrar por parte de los abogados. Un arancel es como una tabla de valores o de precios donde se establece cuánto es lo que se puede ganar como honorarios según el caso que se tenga enfrente y también se toma en cuenta la cuantía de lo que se está reclamando. Pero cuando nosotros analizamos el arancel judicial, descubrimos que no ha sido actualizado, que no se han puesto
digamos, los encargados de actualizar las leyes, que serían los legisladores y también aquellos que tienen iniciativa de ley, no se han puesto como a modernizar esos valores de tal manera que son demasiado exiguos. Es decir, prácticamente si nosotros nos atenemos al arancel, pues es mejor buscar otra cosa para hacer y no dedicarnos a la abogacía, porque lamentablemente los valores allí consignados no alcanzan, digámoslo así, para poder sobrevivir. Eso la gente lo sabe. Entonces, si usted va a cobrar sus honorarios conforme a arancel, tiene que sujetarse necesariamente a esos valores y no puede cobrar lo que en realidad se le pagó. Entonces, hay, digámoslo así, un pequeño divorcio entre lo que la ley dice y lo que se hace en la práctica en ese respecto. Y por ello, como le repito, es muy raro, pero muy raro encontrar, digámoslo así, un reclamo de costas procesales y especialmente lo relacionado con el arancel. Es como decirle que no, en la práctica no es muy común ver que los abogados cobremos esas costas procesales, incluyendo, por supuesto, lo que corresponde a los honorarios. Sin embargo, en los procesos ejecutivos, allí sí, porque como se hace una liquidación en el ejecutivo, entonces allí sí se establecen los valores conforme a arancel y se le recargan al ejecutado o al deudor moroso que hubo necesidad de seguir un proceso en contra de él. Entonces, ahí sí, cuando se hace la liquidación, ahí sí, arancel en mano, los tribunales condenan al pago e incluyen los honorarios. Entonces, lo otro que es importante mencionar y que tiene que ver con ese aspecto es el aspecto probatorio. Es decir, si estamos hablando de daños y perjuicios en sus dos modalidades, daño emergente y lucro cesante, no basta con pedirlo. Es decir, no basta con que usted diga y reclamo en concepto de daño emergente $2,000 y en concepto de lucro cesante $1,500. Es decir, no basta con que usted los pida y que indique una cantidad, sino que entra también a valorarse las pruebas que en esos conceptos usted tenga que ofrecer. O sea, usted tiene que probar que efectivamente el daño emergente es esa cantidad y que el lucro cesante es también esa cantidad. No basta con que usted simplemente lo afirme sin probarlo, sino que también es materia de prueba aquellas cantidades que usted está reclamando en concepto de costas procesales. Entonces, lo cierto es que no podemos nosotros como abogados atenernos a eso y pactar con los clientes que nos busquen para que le diligenciemos algún caso, pactar que la parte perdidosa va a pagar, porque de hecho tampoco estamos 100% seguros que vamos a ganar. Entonces, hay un aforismo o un refrán popular que es bueno tomarlo muy en cuenta y es el siguiente: algunos casos se ganan, otros se pierden, pero todos se cobran. Es decir, usted tiene que cobrar. Ese va a ser su forma de ganarse la vida. Esa va a ser su fuente de ingresos patrimoniales o económicos. Y usted tiene que asegurarse de cobrar todos los casos, no hacerlo depender de que gane el caso. Y aunque lo gane, tampoco hacerlo depender de la condena que se pida al juez y que de allí a usted le van a pagar. No, 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 no. Eso no lo vaya a hacer. Usted pacte los honorarios normales. Y no solo eso, asegúrese
de percibir por lo menos el 50% de los honorarios pactados como un anticipo. Porque créame, se va a encontrar con gente que posiblemente no le pague la cantidad restante. Bueno sería también hacer un contrato formal de prestación de servicios profesionales en donde se establecen garantías eficaces para el cobro en caso de que no le quieran pagar voluntariamente. Entonces, contestando su pregunta, yo diría que eso de la condena en costas procesales, si bien está contemplado en la ley, en la práctica es casi letra muerta. Así que no hay que atenerse a eso. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran formular relacionada con lo que están aprendiendo, con lo que han leído, con lo que han oído, con los casos, si tal vez ya pasaron sus ojos por la presentación de la semana? Bueno, vamos entonces a ver las indicaciones para la semana, porque aquí sí hay alguna información que podría resultar de importancia. En esta ocasión, en esta semana, nos corresponde hacer análisis de casos relacionados, por supuesto, con el proceso de inquilinato. Repito, análisis de casos. Y hay una pregunta que puede de alguna manera informar nuestra búsqueda, nuestro estudio, nuestro análisis. ¿Cuál es el trámite a seguir en el proceso de inquilinato? Miren, esto no tiene que ser difícil para ustedes de comprender. Ya han pasado sus ojos por la tramitación del proceso común, del proceso abreviado, del proceso especial ejecutivo, del proceso posesorio, hoy el de inquilinato. Entonces, todo esto de alguna manera hemos aprendido que prácticamente con algunas modificaciones o variantes muy mínimas en base al proceso abreviado es que se tramitan estos procesos. Entonces, no tiene que ser algo muy difícil para ustedes. Bien, en las indicaciones para la semana, y aquí sí quisiera tal vez apoyarme en alguno de ustedes para que me ayude con la lectura y así pues les doy un poco de participación, ya que no deja de ser un tanto monótono hablar solamente yo. Elizabeth Flores está por ahí. Elizabeth Flores, para que me ayude leyendo en pantalla, por favor. Elizabeth. Ahí está todavía. Vamos, Elizabeth, ¿está por ahí? Bueno, entonces Noemí Batres, ayúdeme usted a leer, por favor, lo que está en pantalla. Indicaciones para la semana. En la presente semana continuaremos el estudio del proceso de inquilinato. Si no has terminado de contestar las preguntas de la semana anterior relativas a la ley de inquilinato, te recomiendo a que lo hagas. Permítame un segundo. Miren, esas preguntas las quisimos analizar la vez anterior, pero no nos dio tiempo de terminarlas. Pero están allí en el grupo de WhatsApp. Entonces, si usted no se ha tomado el tiempo como para contestar una a una esas preguntas, pues le invito para que lo haga. Gracias. Continúe, por favor. Ahora que te has familiarizado con la ley de inquilinato y comprende los aspectos sustantivos, vamos a entrar en materia y analizar, mediante el estudio de casos, los aspectos puramente procesales. El proceso de inquilinato aparece regulado en los artículos 477 y 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. Su lectura y comprensión es altamente recomendada en esta parte de tu formación. Hola, permítame. Vaya, entonces aquí yo creo que todos debemos tener muy claro que la lectura del código, la lectura directa e inmediata de la ley resulta indispensable. O sea, usted podría prescindir de cualquier otro tipo de información si desea. Y si tiene un nivel de lectura y de comprensión de lo que lee,
y lo puede interpretar con lógica, con sentido común y tomando en cuenta la gramática, las reglas de la sintaxis, etcétera, usted puede sobrevivir conociendo solo código. Es decir, es que miren, las explicaciones que los autores dan parten del código. Es decir, ellos han tenido el código a la vista cuando han empezado a formular explicaciones. Entonces, de repente usted se va a topar con alguien que está diciendo algo en relación con algunos aspectos de la ley, y si usted ha leído la ley, podría decir, no, yo no recuerdo haber leído eso, o yo no lo interpreto de esa manera, yo no coincido con la interpretación que le está dando. Entonces, la lectura del código es fundamental. Así que pongan eso también en atención, ¿no? Bien, continúe por favor con la parte del doctor Canales. El doctor Óscar Antonio Canales Cisco nos ofrece una excelente explicación de estas disposiciones en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, a partir de la página 521. También se recomienda leer estos comentarios. No obstante las explicaciones que hacen los autores y el texto aparentemente literal de la ley, de repente nos encontramos con resoluciones judiciales que de alguna manera amplian o restringen el alcance de las normas legales, es decir, que las interpretan en una aplicación a casos concretos. Vaya, voy a hacer un comentario de esto último. Fíjense que, y yo no sé si reír o llorar, yo creo que ya había hecho ese comentario, pero de repente nos encontramos con algunas disposiciones legales que en su redacción, en su texto literal, son pero tan claras, pero que a la hora de aplicarlas se interpretan de una manera que uno no puede menos que sorprenderse. Y miren, manejemos un ejemplo puntual, actual y concreto. Precisamente por esa labor de interpretación que los magistrados de la Sala Constitucional hacen de la Constitución misma y de la ley, es que los diputados pues votaron por destituirlos. Pero es obvio que para tomar esa decisión, ellos también hicieron un ejercicio de interpretación. Eso resulta evidente. Es decir, se interpreta de un modo y vienen otros y lo interpretan de otro modo. Entonces, eso sería algo de nunca acabar. Y entonces en el juego, le voy a poner así entre comillas, de la democracia y del Estado constitucional de derecho, pues resulta necesaria la existencia de un organismo, de una autoridad que sea, por qué no decirlo, quien tenga la última palabra en materia de interpretación, tanto de la ley secundaria como de la Constitución. Y la misma Constitución es la que dice quién es ese ente o ese organismo. De tal manera que cuando la Sala Constitucional interpreta las normas constitucionales o las normas secundarias para decidir si están conformes o no con la Constitución, esa es la última palabra. Y como dijo aquel que hoy es prófugo de la justicia, nos guste o no nos guste. Pero aquí hay otros factores que obviamente entran en juego, y es el poder fáctico, el poder real, el poder de las armas, ¿por qué no decirlo? Y el poder a veces del dinero. Bueno, pero a lo que quiero llegar es que uno lee, por ejemplo, en ese artículo que se citó para remover a los magistrados, que hay un inciso que dice de que para poderlos elegir hay que tomar en cuenta una terna o un listado, creo que dice un listado de candidatos enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura, lista que se forma a la mitad de una elección hecha por abogados en el libre ejercicio y la otra por el mismo consejo.
Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué podemos decir en cuanto a esta nueva elección? ¿Cumple o no cumple? ¿Se aplicó o no se aplicó? ¿Se respetó o no se respetó? ¿Se interpretó o no se interpretó? Entonces, nos vemos en un problema de inseguridad jurídica que resulta alarmante. Claro, yo considero que todavía estamos en pañales, todavía estamos todos aprendiendo y bueno, de momento no nos queda más que tener fe, tener esperanza, tener aquella ilusión, ¿no?, de que las cosas van a mejorar y que de alguna manera la institucionalidad por el momento perdida se puede recuperar de alguna manera. Pero bien, volviendo al punto. De repente, dice lo que se escribió en esta página ¿cómo se llama?, de indicaciones semanales. De repente nos encontramos con resoluciones judiciales que amplían o restringen el alcance de las normas legales. Decir que las interpretan de una manera que resulta un poco diferente del texto literal o incluso de los comentarios que algunos autores hacen. Ahora termine, por favor, la lectura. Por ello, también es muy recomendable leer la jurisprudencia de los tribunales que se refieren a esta clase de procesos para conocer lo que se ha resuelto en casos particulares. De allí que en esta semana se presentan algunos casos jurisdiccionales que requieren su adecuado análisis para integrar así el estudio de la legislación. Cualquier duda o pregunta que tengas, hazla por los canales acostumbrados. Así es. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su lectura. Hay algo más que les quiero mostrar siempre en el módulo de esta semana. Y es que hay una actividad evaluada que se está formulando desde ya y se las quería también explicar. Está en esta parte que dice actividad evaluada sumativamente, semana 15. Y se trata de la simulación y el desarrollo de un proceso de inquilinato. Aquí hay un caso práctico y algunas indicaciones para poder desarrollar esta actividad. Dice que van a dividirse ustedes en grupos más pequeños y se van a asignar roles. Por ejemplo, el rol del demandante, el rol del demandado, el rol del juez. Y bueno, esos serían como los 3 roles principales. Luego, elegir a un coordinador del grupo para que sea él quien dirija o coordine el desarrollo. Y aquí dice que lo que van a preparar como equipo sería la demanda con sus requisitos, documentos que la acompañan. También estarían formulando el juicio de admisibilidad, es decir, el auto en donde se ha hecho un examen de forma y de fondo de la demanda. Esto creo que ya lo conocen ustedes. Y luego se menciona las actitudes de la parte demandada y la elaboración de la contestación para realizarla en audiencia. Recordemos que en este proceso especial de inquilinato no hay un emplazamiento para que se conteste la demanda por escrito, digámoslo así, sino que en la misma audiencia única que se hace de conformidad con las normas del proceso abreviado, allí es donde se contesta la demanda. Luego dice que posteriormente el coordinador deberá remitir la actuación procesal asignada y un informe de las aportaciones del grupo durante el desarrollo de la actividad. Esto es algo nuevo, esto creo que no lo han hecho hasta ahora, en donde un coordinador va a informar las aportaciones que han tenido. Entonces aquí la idea es pues
aplicar las fases que regula el código para un proceso de inquilinato, partiendo del supuesto fáctico que se les proporcionará, que es el que está aquí mismo. Reconocer diferencias, innovaciones y formas de tramitación del proceso de inquilinato y experimentar ventajas, desventajas y desafíos que comprende un proceso por audiencias. Entonces aquí están los componentes del supuesto. Aquí estamos en presencia de un proceso de desocupación por causa de mora. La demanda se está promovida por el dueño de un inmueble contra la inquilina. Aquí están los nombres de las personas también. Los hechos aquí están descritos y las actitudes, la actitud de la demandada. Ella admite que celebró ese contrato, pero dice que no hay mora, dice, ya que hizo los pagos reclamados, pero no tiene los recibos, ya que no se los quiso firmar el arrendante. La parte actora en la audiencia va a pedir conciliación, pero la demandada va a presentar prueba testimonial. O sea, ya en la simulación, ustedes van a representar, a simular, valga la redundancia, a dramatizar esos roles. Y ahí va a estar, pues, por lo menos 3 personas, por lo menos. El juez presidiendo la audiencia y las partes. Al decir partes, obviamente vamos a hablar del abogado, no de la parte material, ¿verdad? En este caso concreto de esta simulación sería el abogado. Y aparece también que esto tendrá una ponderación. Y aquí se describe cuál va a ser. La demanda y el auto de admisión tendrán una ponderación del 40% de la nota de laboratorio 1. Y el otro 60% provendrá de un examen escrito. Miren, yo siempre he insistido que está bien hacer actividades prácticas, fantástico, pero eso podría poner como riesgo que estamos descuidando la parte cognitiva. Entonces, por eso vamos a hacer también un examen. Miren, ustedes, algunos, espero que todos, pero algunos van a querer optar por ejercer el notariado. Y por ley, para que se le autorice a ejercer el notariado, usted tiene que someterse a un examen de suficiencia. Allá en el 90 y algo, 92, que yo me sometí a ese examen, todavía alcancé a hacer exámenes escritos, por supuesto, con la modalidad de preguntas abiertas. Se acostumbraba en ese tiempo a hacer 21 preguntas abiertas y le daban a uno las hojas de papel suficientes y 2 horas, ¿sí? 2 horas para completarlas. Y después los magistrados, imagínense qué trabajo estar revisando y calificando las respuestas. Pero cuando creció el número de abogados interesados en ser autorizados para notarios, pero creció exponencialmente. No crean ustedes que de 1000 se pasó a 1200. No, de 1000 se pasó a 8000. Es decir, cuando creció exponencialmente el número de abogados interesados en ser notarios, pues obviamente hubo necesidad de cambiar un poco la metodología y se dejó de utilizar las preguntas abiertas. Miren, por cierto, antes de mi época, es decir, de la fecha en que les acabo de decir, 92, antes, en el 80 y algo, todavía algunos se daban el lujo de ser examinados en forma oral, que es, por qué no decirlo, la forma de evaluación quizás más objetiva y más reveladora de lo que en verdad uno pueda conocer, saber, hacer. Orales, o sea, una comisión de 3 magistrados atacando con preguntas al abogado deseoso de aprobar.
oralmente. Pero luego, pues tampoco se pudo continuar con la modalidad oral y lo hicieron ya por escrito, pero con preguntas abiertas. Y como les estoy contando, ahora ya no es ni oral ni con preguntas abiertas, sino que ahora es con preguntas cerradas, preguntas de elección múltiple, preguntas que de alguna manera necesita también un poco de manejo, de dominio. O sea, hay que desarrollar también esa competencia para enfrentar un test, un examen de preguntas así, de preguntas cerradas, pues que usted tiene que elegir entre varias alternativas, la o las que puedan resultar correctas. Entonces, yo por eso, y aquí, pues, a lo mejor no reciba la aprobación o el beneplácito de la decanatura, pero yo sí creo que ustedes tienen que someterse y dominar, manejar ese tipo de pruebas también. Hallarles el sentido, hallarles la onda, porque créanme, algunos dicen, no, que eso hasta la suerte. ¿Cuál suerte, hombre? O sea, yo jamás voy a considerar que por suerte usted le pegue. O sea, a lo mejor en el mundo de lo hipotético y de lo posible, sí, ¿verdad? Bueno, y la verdad es que a veces nos vemos algunos notarios por ahí que uno dice, madre, ¿y este de dónde salió como notario? Pero no necesariamente, pienso yo, son maneras de examinar que se deban descalificar in limine o de entrada. Entonces, por eso es que yo siempre voy a insistir en que ustedes tienen que tener también esa experiencia de exámenes escritos y, pues, ¿por qué no? De alguna manera de esa modalidad. La simulación de la audiencia, esa va a llevar también una ponderación un poco mayor, el 60% de la nota del laboratorio 2 del cómputo 3 y el otro 40% igual de un examen escrito. Y el 100% del parcial 3 provendrá de un examen escrito en el que se evaluarán los dos procesos que hemos visto en este cómputo. Es decir, tanto el proceso de inquilinato como el proceso monitorio, que apenas vamos a tener, si mal no recuerdo, dos semanas o 3 a lo mucho. Más bien creo que son 2 semanas para desarrollar el proceso monitorio. Bien, estas serían entonces las explicaciones relacionadas con la actividad. Si tienen alguna duda o pregunta, igual la pueden formular. Vaya. Entonces, les quiero mostrar aquí en pantalla. Vamos a ver si puedo hacerme a otro lado. Vaya, aquí está. Aquí está. Aquí está la presentación de la semana. Ustedes la pueden encontrar aquí en la semana 15, en la plataforma de Canvas. Aquí mismo, presentación de la semana 15. Hacen un clic aquí y luego otro clic aquí y ya les va a aparecer la presentación de la semana. Entonces, y también quiero que estén, aquí hay un archivo PDF. Ahorita me acabo de fijar de que cuándo van a ser las fechas para esas actividades. Vaya, fíjese que en realidad nosotros tuvimos un pequeño desfase. Yo honestamente consideré que la semana en la que hicimos nosotros el parcial era, digamos, la semana oficial de parciales, pero resultó que era la semana siguiente. A lo mejor les benefició a ustedes porque se descargaron un poquito
y tuvieron más tiempo para las otras asignaturas en cuanto a los parciales, ¿verdad? Porque la mía, digamos, lo hicieron antes. Pero lo que les quiero decir es que en ese caso, hoy es una semana en donde no tienen actividad evaluada con los demás docentes. ¿Me equivoco? Porque la semana pasada fue el parcial en esas materias, ¿cierto? O sea que esta semana ustedes la tienen, digamos, libre, pues no tienen actividades evaluadas en las demás asignaturas. Entonces, mi recomendación sería que ustedes comenzaran con la demanda y con el auto de admisión y también preparando la simulación de la audiencia. Y la podemos hacer de este domingo al otro. Sí, podemos hacer bueno, el examen escrito que representa el laboratorio, sí, el laboratorio 1, de este domingo al otro. Y hacemos la audiencia la siguiente semana. Ya la audiencia sería el laboratorio 2 prácticamente. De esa manera podríamos manejarlo. Pero ahí si ustedes tienen algunas ideas de cómo mejorar esa programación, la podemos perfectamente modificar. Pero eso es lo que se me ocurre por el momento. A ver, ¿cómo fue? De este domingo al otro, con lo De del este auto, domingo al otro, ustedes sería entregarían la demanda y el auto de admisión. que sería el 16 de mayo, Ajá. como Sí, este porque domingo es no, es que este domingo ¿qué es de mayo? Es 8, ¿verdad? ¿O es 9. 9. 9? Es domingo 9, correcto. Entonces, sí, el 16. Bueno, ¿y los grupos de cuántos serán entonces? Que no me quedó claro eso. Va, mire, aquí, según las indicaciones, un mínimo de 3 y un máximo de 5. De tal suerte que pueda haber juez y 1 o 2 en cada uno de los lados. No sé si les parece bien. Sí, sí. 3 mínimo y 5 máximo. Si de repente hay uno que solo tiene 4, pues ahí decide si se pone con el demandante o con el demandado. El juez porque es el que tiene que presidir y dirigir y dar la palabra y todo eso, ¿no? Y luego las partes que son las que tienen que argumentar. No tiene por qué ser algo muy complicado. Lo único que queremos es que se observe el debido proceso y la forma en que debe conducirse una audiencia. Bueno, les quería decir que aquí en recursos complementarios hay 3 documentos que esos son los mismos de la semana pasada, pero hay uno nuevo. El nuevo se llama Resoluciones sobre proceso de inquilinato. Ese documento, ese sí lo necesitamos. Lo necesitamos para allá. Entonces ustedes lo pueden descargar haciendo clic en el vínculo y aquí donde dice download, bueno, ya lo saben ustedes. Aquí lo pueden descargar para que lo puedan tener en sus propias computadoras o en sus dispositivos móviles. Ahora, es importante, en mi opinión, que utilicen un lector que tenga ¿cómo se llama? Los bookmarks. Vamos a ver. Creo que yo voy a tener problemas porque creo que tengo la licencia de Adobe que me va a dar problemas aquí, pero vamos a ver qué resulta. Voy a descargar y lo voy a abrir. Ah, no, pero es que lo está abriendo. No lo está abriendo en Adobe. Bueno, lo que les quiero decir es que aquí hay 10 casos. Hay 10 resoluciones en este documento. Déjenme hacer una prueba última. Aquí estoy. Sí, me dio el problema. Vaya.
Vaya, ahorita vamos a hacer una cosa. Van a descargar el archivo y vamos a trabajar con la presentación de la semana. Entonces, dice, en esta presentación haremos un análisis de algunas resoluciones que se han tomado en algunos tribunales, incluyendo la Corte en Pleno en materia de conflictos de competencia, para conocer la manera en que se han resuelto en la práctica algunos conflictos de inquilinato. Todas las resoluciones que se analizarán se encuentran en el Centro de Documentación Judicial de la Corte, sitio desde el cual puedes consultar otras más. O sea, hay muchas. Vaya, entonces aquí están las resoluciones y lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Aquí ya me van a empezar a correr algunos de ustedes. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. No se corran, trabajen colaborativamente con sus compañeros. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a dividirnos en... Solo vamos a hacer 3 ahorita. Quiero ver 2, 4. No, son muchos para 3. Vamos a hacer 4. 4 grupos y vamos a agarrar, fíjense bien, la 1, la 3, la 5 y la 7. Vamos a saltear las resoluciones. Es decir, el grupo 1 va a agarrar la 1. El que aparezca como room 2 va a agarrar la resolución 3. Los que lleguen al room 3 van a agarrar la resolución 5. Y los que lleguen al grupo 4, al room 4, van a agarrar la resolución, ¿cómo se llama? La 7. O sea, no, quiero ver 1, 3, 5 y 7. Sí, la 7. O sea, nos vamos a saltar, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Alguna pregunta antes de igual, 30 minutos? Al regresar vamos a hacer comentarios muy, pero muy rápidos de lo que han analizado. Y como quien dice, las resoluciones las van a encontrar en ese archivo PDF. Ahí la van a encontrar. Y por cierto, las necesitan. Las necesitan porque ahí van a encontrar las respuestas. Entonces, repito, room 1, resolución 1. Room 2, la 3. Room 3, la 5. Y room 4, la 7. Quiero ver. Ahí tiene que haber un botón para que acepte unirse al room, Kevin. Kevin me oye. Tiene que unirse al room. Cindy, ¿en cuál estaba? Cindy, o no entró en ninguno.
Va a ir al 4. Kevin, ¿me oye? Quizás ni está usted aquí. Kevin solo se conectó. Bien, creo que ya hemos regresado todos al salón principal. Entonces vamos a comenzar con las explicaciones que ustedes puedan dar. Comencemos con el equipo número 1, por favor. Donde Jamie, Lucelena, Madeline, Marta. Grupo 1, por favor, sería con el caso número, con el caso número 1. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El inicio con la pregunta. Sí, ahí como usted guste. Ahí usted tiene libertad para ponernos en contexto si fuera necesario. Y sí, porque recuerde que sus demás compañeros tal vez no han leído el caso. Vaya, el caso es de que el licenciado, ahí dice Jesús Abraham López Torres, hizo un contrato de arrendamiento con Sandra Molina, en el cual ella lo iba a utilizar para una oficina jurídica y que iba a estar pagando $150 mensuales cada uno el primer día de cada mes. Entonces, esta persona dejó de pagar y cayó en mora, por lo cual el arrendatario pues inicia el proceso para desocupar el inmueble y que pague los cánones adeudados. Eso más que todo el caso. Sí, sería el arrendante el que inició. Sí, porque arrendante es como digamos el que da en arrendamiento un local o una casa y el arrendatario es el que lo recibe en arrendamiento. Ajá, continúe. De ahí la pregunta 1 menciona de que qué resolvió la jueza segundo de lo civil y mercantil al examinar su competencia. Y es que la jueza menciona, primero ella dice que es incompetente para conocer, porque considera que no se debe tramitar en un proceso de inquilinato, sino que los competentes, que en ese caso el competente eran los juzgados de primera instancia, porque ella se basó en que debía tramitarse por un proceso abreviado. Y también dijo de que la deuda que se reclamaba era de $1,200 de los Estados Unidos, que equivalía a 10.500 colones. Y en este caso procedía el proceso abreviado porque no excedía de los 25.000 colones. Por otro lado, hizo una interpretación del artículo 1 de la ley de inquilinato, que hablaba de que para las oficinas públicas y de profesionales autorizados, consultorios y clínicas. Entonces, esto ella lo relacionó con el artículo 705 que decía que derogan expresamente las normas procesales
Y después lo relacionó con el artículo 478, inciso 3, que hablaba de que los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda. Entonces ella dijo que en el presente proceso era una oficina jurídica, no era para vivienda. Entonces, por eso dijo que el competente era eran los juzgados de primera instancia. Muy bien, muy bien. Entonces ella resolvió declarando improponible la demanda. Y eso fue por haber, de alguna manera, interpretado el inciso tercero del artículo 478 en relación con el artículo 1 de la ley de De la inquilinato. ley de inquilinato. Ajá. Y Y de ya eso va a referir prácticamente, la segunda, ¿verdad? prácticamente usted mencionó el fundamento, ¿verdad? Ajá. Ajá. Vaya. Y la pregunta 4, porque yo veo que la 1, la 2 y la 3 como que ya fueron abordadas. O no. Sí, porque la 1 era que había resolvido, que dijo que era Que incompetente. sí, La 2 de correcto. la interpretación que le dio de los artículos, y la 3 el por qué ella creía que no era competente. Vaya. ¿Y las otras 3 preguntas? ¿Hay alguien más que las va a responder? ¿Alguien más del equipo? Hola, Lidia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que de hecho, como la compañera ya resolvió las primeras 3 Sí. y en grupo, como éramos 4, nosotros solo tomamos las primeras 4 preguntas. Oh, Entonces ahí quizás sí fue una, porque por ejemplo a mí vaya. me tocaba lo que ella desarrolló, que es el por qué la jueza dijo de que no se podía o no era competente ella. Entonces ahí sí, no les sabría decir. Vaya. Entonces, está bien, está bien. Pero ¿alguien más va a participar o solamente ustedes dos? Porque tengo Jamie, Luz Helena, Madeline y Marta que estaban en el equipo. ¿Hay alguien más que va a tomar la palabra del equipo? Hola. Vaya. Bueno, entonces miren, les voy a más o menos a explicar cómo es que está esta situación, porque es un ejemplo de lo que yo les decía al explicarles el por qué necesitamos también leer jurisprudencia. Y es que si nosotros nos fijamos en este caso en particular, la jueza consideró que como el destino del arrendamiento no era para vivienda, sino que era para una oficina profesional, entonces ella dijo que no se le podía aplicar la ley de inquilinato. Y para llegar a esa conclusión, ella se remitió al artículo 478 en su inciso cuarto, creo, que es donde dice de que la ley de inquilinato es el inciso tercero, 478, inciso tercero, que dice los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda. Ahora, si ustedes leen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, se van a dar cuenta que este autor, Canales Cisco, eso mismo dice, que ese proceso especial de inquilinato se va a aplicar siempre y cuando el destino del inmueble arrendado sea vivienda. Pero si el destino
es cualquier otro que no sea vivienda, como en este caso, que era el establecimiento de una oficina profesional. Entonces, según el artículo 478, no tendría por qué aplicarse el proceso de inquilinato. Y esa conclusión la jueza la sacó del artículo, que es muy claro. Los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda. Entonces, más claro no puede estar. Luego vino ella y razonó de que en ese caso, como no se le podía dar trámite de proceso de inquilinato, había que remitirnos al, como que dice, las normas generales de los procesos civiles y mercantiles y considerar la materia y la cuantía. Y como la cuantía del reclamo no superaba los 25,000 colones, la jueza consideró que el juez competente era el de menor cuantía. Y así lo dijo en su resolución. De tal suerte que en la parte resolutiva declaró improponible la demanda y ordenó que el proceso se remitiera a un juzgado de menor cuantía de San Salvador, según lo determine la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas. En otras palabras, se lo mandó a la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas, para que fuera ella, la Secretaría, la que lo enviara en definitiva a un juzgado de menor cuantía. Entonces, luego viene otra pregunta relacionada con eso. Dígame. De eso habla la pregunta 6, de que la jueza lo envió a la Secretaría Receptora. Entonces, ahí dicen que no debió enviarla ahí, sino que se debe enviar al juzgado que se considere competente. Así es. Eso es algo que aprendemos de esa resolución de la Corte en Pleno, la resolución que estamos analizando. Que cuando un juez considera que no es competente, pero que la competencia la tiene otro, entonces ese juez que declina su propia competencia lo tiene que remitir directamente al juzgado que él considera competente y no pasar por la Secretaría Receptora. Eso dijo la Corte en Pleno. Entonces, contra eso, pues no podemos. Pero, ¿cómo resolvió la Corte en Pleno el conflicto de competencia? Porque resulta que la jueza de primera instancia de menor cuantía, pregunta número 4, también declinó su competencia. Es decir, ella tampoco quiso conocer del asunto, argumentando que sí había que conocerlo en un proceso de inquilinato y que según la ley, ellos como jueces de menor cuantía están excluidos de conocer procesos de inquilinato. Entonces, ella también declinó la competencia y lo envió a la Corte en Pleno para que la Corte en Pleno resolviera. ¿Y cómo resolvió la Corte en Pleno? Bueno, les va a quedar de tarea a todos para que puedan leer la parte resolutiva de esta resolución y los argumentos y las razones que la Corte tuvo para resolver de la manera que lo hizo. Lo único que les voy a anticipar es que uno esperaría que en la interpretación de las normas legales pues se basaran en el texto literal, pues. Eso es lo que uno esperaría. Algo así como, mire, si esto está tan claro que no necesita interpretación, diría cualquiera. Pero el problema aquí es que la Corte en Pleno no piensa igual. Yo creo que 12 firmaron esa resolución de 15. Entonces, la inmensa mayoría de la Corte en Pleno no opina igual. Y entonces, a pesar de lo literal del artículo 478 que dice exclusivamente para vivienda, viene la Corte en Pleno y dice lo contrario. No, dice, aquí hay que valorar otros aspectos
que hay que tomar en cuenta el carácter subjetivo, que hay que tomar en cuenta la facilidad que ofrece el proceso de inquilinato. Y aunque el código diga eso, no importa. También hay que conocer procesos de inquilinato, aunque la finalidad sea distinta de la vivienda. Es decir, cualquiera de las finalidades que aparecen en la ley del inquilinato, aplicarle el proceso de inquilinato. Entonces, si a mí me preguntan mi propia opinión, yo no coincidiría con la opinión de la Corte en pleno. Pero ¿quién soy yo para decir lo contrario de lo que han dicho la Corte en pleno? O sea, ahí no tenemos más remedio pues que aceptar, pues, ¿y qué? No nos queda de otra. Bien, veamos el equipo número 2, por favor, que nos ayude con el siguiente caso, que sería el caso 3, ¿verdad? O Sí, sea, buenas tardes. sí, el 15-3CM, ¿verdad? Sí, ese no, correcto. Ok. Tiene la palabra. Bueno, para ponerlos en contexto, el caso o el proceso que se inició es porque se realizó un contrato de arrendamiento en donde se destinó una propiedad para vivienda, ¿verdad? Entonces, en este caso, se realiza lo que es el contrato y se establece por un plazo de 12 meses, donde le va a pagar $284 por cada canon, o sea, cada mes. Y se establece que se va a pagar el 1 de cada mes, pero la parte demandada solamente realiza los pagos con un monto de $140. Por lo tanto, no está cumpliendo con lo que se estableció en el contrato. Y es por ello que la parte demandante pide la cancelación y que se le pueda desocupar dicha propiedad y posterior a ello de que se le realice el pago de los cánones adeudados. Porque en cada mes, pues esta persona caía en mora porque no realizaba el pago correspondiente que se había establecido en el contrato. A partir de esto, me corresponde responder 2 preguntas y una de ellas es, ¿cuál fue la razón que tuvo la jueza de primera instancia para declarar improponible la demanda presentada? Y es que ella ha establecido que la parte expositiva y jurídica de la demanda que se menciona en el inmueble arrendado no es propiedad en su totalidad de su demandante, ya que ésta solamente es dueño de un 50% de dicha propiedad. De esa manera se establece que la persona demandante es conocida por CAN y se ha efectuado de que es dueño de un 50% del inmueble, en lo cual no queda claridad en los hechos presentados en la demanda y es por eso que establece esa primera razón. Luego viene y dice que cuál es la segunda razón. Y la segunda razón que la juez establece es la legitimación activa en el proceso, donde es un requisito indispensable y necesario para establecer la vialidad de la demanda. Y es donde se tiene por acreditada la causa y el pedir. Y es que al relacionarse en la demanda se tiene que establecer cómo es conocida esta persona, puesto que de existir anónimos ajenos al proceso y además que su mandante es propietario del inmueble en pro indiviso, como ya les había explicado anteriormente, solo es dueño en un 50%, aclarando que el otro propietario se encuentra ajeno al proceso, ya que quien ha dado en arrendamiento dicha propiedad es el señor Can. Y se tenía que determinar los sujetos intervinientes en el proceso junto con la documentación presentada y no ha sido plenamente identificadas en el proceso. Es por ello que establece esas dos razones la jueza. Muy bien, gracias. ¿Alguien más del equipo va a intervenir ahorita? Yo podría intervenir, por lo que respondí unas preguntas más precisas, ¿verdad? Porque la pregunta dice, ¿de dónde sacó la jueza de primera instancia que el demandante tenía otra forma de nominarse y por qué, por lo tanto, era necesario aclarar que dicho demandante aún tenía
un conocido por. Y es que la jueza decía, digamos que por dos razones, ¿va? De que como el demandante no era el único propietario del inmueble objeto de arrendamiento, y porque se debió mencionar en la demanda que el demandado tenía un conocido por, pues porque en el contrato de arrendamiento ha sido identificado con los dos apellidos, mientras que en la escritura de compraventa del inmueble solo era identificado por un apellido. Y también atendiendo a eso, de que esto configuraba una falta de legitimación activa en razón del proceso al señor demandante, que aquí solo ponen la sigla, ¿verdad? CAM, como se conocía, que digamos que se llamaba Carlos Armando Martínez, digamos, ¿va? Porque no se sabe. Sí. Y digamos que el conocido por se identificaba como Carlos Armando Martínez Amaya, digamos. Entonces el Amaya le faltaba. Entonces la Cámara les dice que no era necesario aclarar el conocido por, aquí como reprendiendo a la juez Jaco, pues porque no es documento indispensable para presentar este tipo de demandas, porque nuestra legislación dice de que permite arrendar una cosa ajena en caso que el demandante no fuera propietario del inmueble. Así que esa es una de las razones por qué el conocido por no como que no influye mucho. Ok. Ya una de mis compañeras ya explicará en qué caso sí se da, ¿verdad? Vaya, está bien. Continúe, por favor. Bueno, siguiendo el fallo, ¿verdad? Sí. Ya viendo estas razones expuestas, falla, ¿verdad? Como se declaró improponible la demanda por falta de legitimación activa, entonces se revoca, ¿verdad? Y se ordena que admita la demanda que se Ok. presentó. Ok, muy bien, gracias. La otra compañera. Buenas tardes, Nick. Buenas Yo tardes. les voy a hablar sobre la opinión de la Cámara en cuanto a la prevención que hizo la jueza de primera instancia, de acuerdo del demandante que presentara el título de propiedad o dominio del inmueble entregado en el arrendamiento. Y es que la jueza AQ previno al licenciado Oscar Armando como abogado del demandante, el señor Cama, que presentara el título de propiedad del inmueble cuyo contrato de arrendamiento se está solicitando que se declare el determinado por medio del presente proceso, que en este sentido no comprende el tribunal el por qué la jueza AQ decidió en primer lugar prevenir a la parte demandante para que presentara los documentos que acreditara la propiedad del inmueble, dado en que el arrendamiento ya que al demostrar la calidad del propietario, el inmueble de los requisitos de procesabilidad de la ley exigida para admitir el trámite de una demanda, como la que se ocupa y que bastará con demostrar el interés que se tiene con relación al contrato de arrendamiento otorgado, en cuya determinación se pretende que sea declarada a través del proceso. Y en cuanto a la otra pregunta que decía cuál es el caso según la Cámara, la jueza de primera instancia hubiera tenido razón y se hubiera requerido integrar el litio consorcio activo necesario. Creo que es donde el arrendante del señor Cama es conocido por CAM, porque no está ventilado en un proceso que reclame o tenga una discusión en el derecho real de dominio. Ante ese punto de controversia es necesario mencionar que debe tenerse en cuenta la fecha que se celebró el contrato de compraventa del inmueble a favor del señor Khan y del señor RCDM, cuya celebración fue el 16 de noviembre del 1988 a favor del dicho demandante. Ok, bien. ¿Alguien más o ya terminaron los miembros del equipo? Ya participamos los tres. Vaya. Ok, bien. Les voy a dar algunos comentarios en relación con este caso. Efectivamente, nos topamos con un arrendamiento otorgado por escrito que presentaron para que se terminara judicialmente y se pagaran
partes de los cánones adeudados, porque el demandado había pagado solamente una parte, no la totalidad. Entonces, el primer vicio, llamémosle así, vicio, que según la Cámara comete el juzgado de primera instancia, es prevenir al demandante que presente la escritura de propiedad del inmueble. Entonces la Cámara dice, eso era totalmente innecesario, porque no se trata aquí de ventilar el derecho que le nace al demandante como dueño o propietario del inmueble, sino el derecho que le nace como arrendante, que son cosas distintas. O sea, usted puede venir y aunque no sea el dueño de una casa, lo puede dar en arrendamiento y ese contrato es totalmente válido, aunque sea cosa ajena para usted. El contrato, digámoslo así, es autónomo, es independiente y no tiene nada que ver con que usted sea dueño o no del inmueble que está dando en arrendamiento. Hay un contrato y de ese contrato surgen derechos y obligaciones. Y mientras usted sea quien se lo entrega y mientras usted sea quien le permite usarlo, gozarlo, disfrutarlo, es decir, mientras sea usted quien le permite el que haga uso de ese inmueble, el contrato está bien otorgado y él queda igualmente obligado a pagarle los cánones de arrendamiento, la renta o alquiler. En otras palabras, no es imprescindible, jurídicamente hablando, ser dueño del inmueble que se da en arrendamiento. Entonces, el primer error procesal, llamémosle también así, error procesal cometido por la jueza, fue requerir. Ahora, cuando requiere ese título de propiedad, ahí descubre, primero, que en la escritura no tenía dos apellidos, solo tenía uno. Entonces viene y dice, aquí hay, como quien dice, confusión, la demanda no es clara, la demanda es oscura, podría haber un homónimo, podría ser una persona diferente, y entonces no. Esa fue una de las razones para el rechazo. Pero la otra fue todavía de mayor peso, porque dijo, y aquí estoy viendo que los dueños son dos, y solamente comparece uno a reclamar la terminación. Fíjense bien, como que si los arrendantes hubieran sido dos. El arrendante solo fue uno. El contrato de arrendamiento, que como ya les dije, es completamente válido y surte efectos legales, solo fue otorgado por uno. Entonces viene la jueza y dice, pero como los dueños son dos, entonces tenían que haber actuado o demandado los dos. Y por eso no se ha formado el litis consorcio y declaro improponible la demanda. Entonces la Cámara prácticamente le dio una lección a la jueza, ¿verdad? En su resolución, diciéndole de que se había equivocado, que las cosas no son así como ella lo pensaba, que no era necesario prevenir, porque no tiene nada que ver la escritura de propiedad. No es necesario presentarla en una demanda de arrendamiento, de inquilinato. No es necesario presentar ni demostrar dominio. Lo que va a demostrar es su calidad de arrendante. Y esa la va a demostrar con el contrato si lo tiene o con otro tipo de prueba si no tiene contrato escrito. Y contestando una de las preguntas, que tal vez ahí la respuesta sí no fue acertada, es en cuál caso, según la Cámara, la jueza hubiera tenido razón y se hubiera requerido el litis consorcio. Fácil, en el caso de que el arrendamiento hubiera sido otorgado por los dos propietarios o por dos arrendantes. Es decir, ahí la cosa cambia, porque si hubieran sido dos los arrendantes, hubieran sido los dueños o no, pero si los arrendantes hubieran sido 2, 3, 4, 5, entonces sí, hay que integrar el litis consorcio activo necesario porque la sentencia que se dicte va a afectar los derechos de todos ellos, no solamente de uno,
sino de todos. Entonces, en ese caso, sí era necesario que se entablara. Pero como el arrendante solamente era una persona, entonces no era necesario hacer el litis consorcio. Bien, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Ya llegó la hora de finalizar la sesión, pero les agradezco por su atención, por haberse conectado y los veo la próxima semana. Pasen muy buenas tardes.